Yo les decía que todo lo que la Biblia dice, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido otorgado, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba, ¿cuándo es que se nos va a dar todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? Ya nos ha sido dada. Ya no se te va a dar otra vez porque ya te fue dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dijimos que hoy vamos a leer la palabra. Nosotros la semana pasada hablamos de algunas interpretaciones variadas, donde hablamos de la esencia interpretativa de la palabra o de algunas palabras dichas por el Señor y cuáles eran los significados de esas palabras. Entonces, nosotros estamos hablando de negocios y finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la materia que toca, es una de las materias, negocios y finanzas. Y yo sé que antes de terminar esta materia, van a haber muchísimas personas de ustedes con un negocio que que Dios le va a bajar la unción de negocios. Porque la iglesia necesita tener negocios buenos, multinacionales. La iglesia necesita buenos joyeros, no boyeros. Yo dije joyeros. Joyeros se dice, díganme. Joyeros de joyería, no boyero de boyerismo, de la gente que acechan a la gente haciendo cosas, ¿ok? Son dos cosas. Y yo sé que los que tienen alguna industria van a intensificar, van a entender que no es pecado, porque muchísimas personas en el reino de Dios todavía se sienten mal cuando tienen, porque creen que es pecado, porque fue lo que le enseñaron. Otras personas no se atreven ni siquiera a decir que quieren ser ricos, prósperos, que quieren ser ganaderos, que quieren ser dueños de mina de oro. No se atreven porque la mentalidad era que todo lo que tuviéramos se llevara al Vaticano y que los sacerdotes fuesen los que tuvieran todo eso. Eso fue lo que nos enseñaron. Por eso, en muchas interpretaciones bíblicas, tú no encuentras la palabra prosperidad, sino que encuentras la palabra paz. La palabra paz es muy diferente a la palabra prosperidad en hebreo. Entonces nosotros hoy, a través de estos textos bíblicos, vamos a ver qué nos pertenece. Magister afanador, el primer texto que le pedí, por favor. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok, nos ha sido dado. ¿Por medio de qué? ¿Del conocimiento de quién? De quien nos llamó a su qué, a su gloria y excelencia. Eso quiere decir que no hay nada que debatir, no tenemos nada que debatir aquí, porque nos han sido dadas todas las cosas que pertenezcan a la vida y a la piedad. Ok. Ahora, miren algo. Hay personas que todavía están piensan muchas cosas, porque no es fácil una doctrina que te enseñan por 40 años
Por ejemplo, yo me crié en el Evangelio. Yo me convertí, acepté al Señor. El Señor me aceptó a mí siendo un jovencito. Yo era muy jovencito. Y acepté al Señor porque siempre tenía un sueño y yo no lo entendía. Y era que veía un torbellino y alguien me levantaba en ese torbellino. Duré un mes con ese sueño. Yo cada vez que cerraba los ojos veía ese sueño. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Y comencé a leer en un libro que por alguna razón llegó a la casa y hablaba de torbellino. Y un día cualquiera fui a una iglesita que había, y en esa iglesita cuando voy están hablando lenguas. Siempre en los tiempos pasados había un derramamiento del Espíritu en la iglesia. No se ve muy frecuente eso hoy porque realmente han quitado el Espíritu y han puesto letras. Entonces la letra sin espíritu es letra. El espíritu y la palabra tienen que caminar juntos. Si tú quitas el espíritu de la palabra, tú lo que estás enseñando es nada más palabra. Si quitas la palabra del espíritu, no estás enseñando completamente, porque el espíritu y la palabra son un matrimonio espiritual que no se pueden divorciar. Escriba esto: el espíritu y la palabra es un matrimonio. Si usted le saca el poder del espíritu a la palabra, entonces será una religión cualquiera. Hay muchísimas religiones por ahí que enseñan, son grandes teólogos, incluso tú los ves en los campamentos enseñando teología y con su tabaco fumando y dándose su shot de whisky, porque conocen la palabra, pero esa palabra no está saliendo con el espíritu que soluciona los problemas. Entonces, si el espíritu no está en la palabra, nosotros lo que estamos enseñando es pura letra. Cuando el espíritu está en la palabra, la persona recibe sanidad con la palabra y son libres por la palabra. Gloria a Dios. Si nosotros estamos enseñando el espíritu y la palabra, podemos afectar nuestra generación, porque nuestra generación está recibiendo el mismo poder que salió de Jesús, porque Jesús enseñaba la palabra y el espíritu. Por eso sanaba a los enfermos. Esa es la parte del espíritu, que la palabra prohíbe, en la palabra produce. Por eso es que Jesús, donde pasaba, solucionaba los problemas. En su primer discurso, en su primer mensaje, que dijo: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió y me envió ¿a qué? A resolver el problema, pero el espíritu primero estaba sobre él. Al principio de su ministerio, él no comenzó con rades filosóficas. Se fue por 40 días y 40 noches a la presencia del Padre. Y dice la palabra que cuando él vino en el poder del Espíritu. Y cuando vino en el poder del Espíritu, que regresó, eso fue: quítate que por ahí voy. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Las universidades y las escuelas teológicas deben entender cuáles son sus funciones. No podemos agarrar y teologizar todo y teologizar todo, como hay universidades que usted va a una clase y se va a sentar y usted no va a entender qué enseñar. Porque es tanta teoría que tú no ves una práctica.
necesitamos la práctica de la palabra, porque la práctica de la palabra produce una vida profitable. Escríbalo. La práctica de la palabra, gloria a Dios, gracias Señor. La práctica de la palabra produce una vida profitable. ¿Qué es una vida profitable? Que el Espíritu Santo toma dominio en lo que nosotros enseñamos, y lo que nosotros enseñamos es convertido en vida, en la vida de los que la escuchan. Esa es la práctica de la palabra. No podemos sacar el espíritu de la ecuación, porque el espíritu es que da vida. ¿Estamos claros? El espíritu es que da vida. La carne o los pensamientos fuera de los designios de Dios no aprovechan para nada. Entonces, we got it. We got it. Nosotros lo tenemos. El espíritu es que da vida. Y a través del espíritu se nos han otorgado miles de cosas. A nosotros nos dieron una canasta con la salvación. Cuando abrimos el corazón y dijimos: Jesús, está bien, entra, que tú eres el jefe aquí, tú eres el Señor. Con esa palabra que usted dijo, su espíritu renació. El renacimiento de su espíritu le dio a usted y me dio a mí nueva autoridad y nueva posesión en el reino. Ahora, automáticamente somos parte del reino de Dios, que es el gobierno de Dios establecido entre los hombres. Es el reino de Dios. Pero también tenemos acceso al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es diferente al reino de Dios. El reino de los cielos es un lugar físico donde Dios habita. Santo. Aleluya. Y ese lugar, ahí vamos a estar con Él, porque es el lugar que Él habita. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 14, verso 6. ¿Qué dice? Juan capítulo 14, verso 6. ¿Qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice, ¿verdad? O sea que no se puede ir a través de nadie que no sea Jesús. Entonces él dice, y en la casa, léamelo ahí en su Biblia, afanador, por favor. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Síganlo oyendo. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Sigo? Claro, yo le aviso. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Y Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dice: muéstranos al Padre?
¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que viene en mí es quien hace las obras. Créanme. Okay. Hey, déjenmelo ahí. El Padre que mora en mí, Él es que hace las obras. Fíjese que Jesús nunca dijo nada por Él mismo, sino que Él dijo lo que el Padre quería que Él dijera. Lo que el Padre quiere que Él diga, eso es lo que Él dice. Él no dice nada de su cuenta. Entonces, nosotros debemos de decir lo que Jesús dice y lo que el Padre dice. Pero muchas veces hablamos demasiado de nuestra cuenta y por eso le sacamos la esencia a la palabra y traemos una opinión vacía y duramos años y años y años en este pelelele. Cuando digo pelelele, en esa cosa que la gente hablan y enseñan y una revelación nueva que nada que ver con la palabra, y que Dios me dijo, no señor, la palabra es lo que nosotros tenemos que hablar. Incluso lo profético debe ser a través de la palabra, porque si la profecía no está de acuerdo a la palabra, no es válida. Así es que, señores, el Espíritu y la palabra, aún en una materia sobre negocios y finanzas, debe gobernar el Espíritu, porque la finanza es espiritual. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia dice que Satanás se tragó la finanza? La función del enemigo es hacerle daño a usted y a su familia y que no vea un despertar financiero. ¿Por qué? Porque él sabe que en el momento que Dios le ponga a usted $1 billón en la mano, usted va a comenzar a levantar iglesia. Y va a decir, va a llamar a un arquitecto, hágame plano para 500 personas, porque vamos a meter una iglesia en todos los rincones. El enemigo no quiere eso, pero no le vale. Él no puede impedir eso. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero eso no es usted y yo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en otra jurisdicción. Nosotros vivimos en una plataforma que se llama la plataforma del reino. Por eso es que en la plataforma del reino de Dios tenemos que actuar como personas del reino. En la plataforma del reino de Dios, donde usted vive, no puede actuar como una persona de otro planeta, porque usted vive en un reino diferente. Satanás nada tiene que ver con usted. Ahora, usted no puede pelear con el enemigo en su campo. Usted tiene que traerlo al campo del reino que usted pertenece, porque este campo nunca va a perder una batalla. ¿Qué dice doctor Ramazzini? Bueno, está maravilloso. Realmente estoy disfrutando porque la palabra vacía es cansada, es aburrida. Inclusive pienso que el mensaje de la palabra tiene que ser claro, pero que lleve la unción, lleve el poder, lleve el espíritu. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está toda la conclusión. Son espíritu y son vida. O sea, son palabras. La palabra se hizo carne. Amén.
y habitó entre los hombres. Se hizo carne la palabra y habitó entre los hombres. ¿Quién era esa palabra? Es el verbo que se hizo carne. Pero ese verbo es completo. Por eso puede cambiar a un maleante que mata 20 y 30 y venir y comenzar a dar gritos en un altar de un pastor en un campito y tirarse a dar gritos, guay, 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 oh Señor. ¿Por qué? Porque la palabra se hace vida. Hoy tengo reporte de una atea que tuvo que renunciar a su posición en Nigeria. Era la jefa de algo grandísimo y era atea y aceptó a Cristo y renunció. Porque cuando llega el Espíritu Santo a través de esa palabra, el verbo se hizo carne. Esa palabra vino a ejercer una función. Y parte de la función del verbo es otorgarnos autoridad en el Espíritu para nosotros poder ejecutar sin límites sobre esta tierra. Dios mío. Doctor Ramasino. Así es que pienso que es maravilloso, mi hermano. Si el poder de la palabra lleva la unción y lleva la gracia, las personas de afuera van a decir como dijeron durante el ministerio del Señor Jesucristo, pero ¿quién es este hombre? Hemos oído a los maestros, hemos oído a los que nos han hablado, pero nadie ha hablado como este hombre, porque nos habla como quien tiene autoridad. Eso es lo que cambia, eso es lo que convence, eso es lo que transforma a las personas. Y la autoridad aquí es el sazón. Es el sazón de la palabra. ¿Dónde está ese sazón? Es en el Espíritu. Porque los fariseos y los saduceos y los escribas y todos ellos tenían filosofía, hablaban. Correcto. Pero no cambiaban una mosca. ¿Por qué? Porque lo que hablaban era letra. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos añadir el condimento que es el Espíritu a la palabra, acompañada de fe para nosotros ver el mismo resultado. Jesús sigue sanando, sigue liberando, sigue haciendo milagros. Y tú también lo puedes hacer. Así es que vamos a seguir y vamos a ver qué es lo que Dios está pensando con usted y conmigo. Porque aquí hay un remanente que está haciendo que por mucho tiempo ha estado en clase. Y este remanente lo ha tomado muy en serio, por lo que yo me atrevo a creer que el Espíritu y la palabra está predominando en el corazón de este remanente. Y ustedes les ha sido otorgada una función. Y la función es que ustedes hagan lo mismo que Jesús hizo con el Padre. No hablar nada que no sea lo que diga el Padre y lo que diga Jesús. Usted puede esconderse detrás de esa palabra porque es segura y es perfecta. No hay que inventar. No hay que inventar. Cuando usted y yo no inventamos, sino que hablamos la palabra tal y como la Biblia dice y la enseñamos, entonces estamos en lo correcto. Y nadie puede venir a acusarte de decir que tú dijiste. Tú le dices, yo no he dicho nada, de la palabra que dice. La palabra que dice, yo no he dicho nada. Si tú quieres debatirme a mí, estás debatiendo al equivocado, porque la palabra lo que dice es esto, lo que dice. Entonces yo desde mi juventud he aprendido
a conocer la palabra, porque la palabra no va a dejar que tú fracases en absolutamente nada. Vamos a ver lo que Dios piensa de ti. Ahora nos vamos vamos a leer la Biblia. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo capítulo 15, verso 26. Quienes están leyendo hoy son los afanadores y alguien que tenga una Reina Valera 1960. Les dijo, Éxodo 15. 15:26, les dijo: si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumple todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Wow. ¿Qué les parece? ¿Qué promesa tan extraordinaria y agresiva y firme nos da Dios? Reina Valera 60. ¿Cuál es la palabra aquí? La palabra aquí, escuchar. Dígame uno de ustedes cuál es esa palabra en hebreo. Si escucháramos atentamente. Ahí la palabra escuchar. Jehová Rafa. No. Estoy hablando de la palabra escuchar. Porque ahí es la palabra Shema. Shema. Exactamente. Esa palabra Shema, cuando aquí Jehová está pidiendo que lo escuchen, si tú me escuchas atentamente, si tú me escuchas atentamente y me obedeces, no va a haber problema contigo, porque esa plaga fue para los impíos, no fue para ti. Esa plaga es para los que no obedecen, no es para ti. Pero debe Shema. Esa palabra Shema es escuchar para obedecer, no escuchar para debatir. ¿Te han oído la canción de Israel que dice Shema Israel, Elohim Eloheinu? Busquen esa canción, ustedes que son gente de internet. Es una canción extraordinaria, se llama Shema Israel. Y cuando ustedes buscan Shema Israel, van a encontrar miles de canciones que dice Shema. Y lo que Dios quiere, Deuteronomio 8:18. ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 8, verso 18. ¿Qué dice? Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Claro. Y Gálatas, el libro de Gálatas, 3:13 al 14, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la ley? La ley de la enfermedad, de la pobreza, de la escasez, del que no tengo, del que no puedo pagar los gastos, del que no tengo para esto, para aquello, que no puedo comprarle esto. Cristo nos libró de esa maldición. ¿Cómo? Se hizo maldición Él mismo. ¿Para qué? Para que la bendición, para que la palabra bien dicha por Dios hacia Abraham alcanzase a los gentiles, a los que éramos gentiles. Ya no somos gentiles, ya somos hijos. Y si hijos, somos herederos. Ya tenemos derecho, tenemos
tenemos autoridad. Miren qué dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Proverbios 19:21. Ay, Dios mío. Qué rico es Dios. 19:21. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo del Señor permanece. El consejo del Señor es que va a permanecer. El conocimiento trae la manifestación. Porque el conocimiento te posiciona para tú poder recibir la manifestación. Y el corazón del hombre puede tener muchísimos pensamientos, pero lo que prevalece es lo que Dios dice. Y Dios dijo de ti que tú estás bajo Shalom. Dios dice que tú estás bajo Shalom. Y cuando tú estás bajo Shalom, no hay nadie que lo pueda impedir, porque recuérdate que es Yahweh que da el poder para tú hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, ¿verdad?, que hizo con tus antepasados. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos. No solo son los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tenga un futuro lleno de esperanza. Qué lindo. Esto es como acostarse en el pecho del Señor. ¿Qué dice la Reina Valera y Virginia? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú ves, la palabra ahí que dice pensamiento de paz. Ok, la palabra correcta ahí es pensamiento de shalom. Ok, es la palabra correcta, pensamiento de shalom. Porque aquí no se refiere a paz, que no hay pleito. Eso se refiere aquí a pensamiento de shalom, de abundancia, de salud, de buena familia, de prosperidad y de éxito. Eso es la traducción correcta. Ok, 2 versos más y terminamos. Proverbios capítulo 10, verso 22. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ok. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Por qué enriquece? Porque eso es algo predeterminado, que desde que Dios bendijo a su siervo, Él también te bendijo a ti. ¿Cuántas bendiciones por ahí tiradas en la calle sin quien lo reclame? Ayúdame a reclamar, señores, reclamemos juntos. ¿Sabe que el pueblo no habla, sino que piensa y piensa y piensa y no usa la autoridad de la palabra para desatar? No es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos fieles mueran pobres. Bueno, a través de la palabra lo han visto, ¿verdad? A través de la palabra. Eso es lo que hemos leído a través de toda la palabra que hemos estado leyendo. No es la voluntad del Señor que ninguno de sus hijos muera pobre. ¿Por qué? Porque Proverbios 13:22 dice que nosotros debemos de dejar herencia a nuestros hijos. ¿Y cómo tú puedes dejar herencia a tus hijos si eres pobre?
Entonces no es la voluntad de Dios. Vámonos con el otro verso. El 13:22 dice, es bueno dejar herencia a los nietos, las riquezas del pecador las hereda el hombre justo. Entonces, ¿quién es el que tiene que morir pobre? ¿Usted o el pecador? Ha sido tan fuerte convencer al pueblo para que entienda lo que le pertenece, y es realmente por falta de conocimiento, por falta de entrar en la palabra. Pero hay un remanente que va a cambiar eso, ustedes, que van a ayudar a otros a cambiar esto. Vamos a ver, Salmos 37:23, ¿qué dice? Ok. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Pues mi versión dice que cuando Jehová se deleita en el camino de un hombre, hace que sus pasos sean firmes. Ahora, léame el verso 25, pastora afanador. Verso 37:25. Dice, yo fui joven y ya envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así dice la Biblia. ¿Qué les parece entonces? ¿Ustedes creen que debemos comenzar a reclamar en sabiduría lo que nos corresponde, haciendo lo correcto y parándonos y tomando nuestra autoridad? Porque si la palabra es verdad, y es verdad, si lo que nosotros leemos en la palabra es verdad y es 100% verdad, pues nosotros, cada uno de nosotros estamos repletos de bienes, sí o sí. Amén. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Ya no tenemos ruina. Cuando el Señor está contento contigo, olvídate. Y por último, Isaías 61. Isaías capítulo 60, verso 1. La palabra dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Léanmelo en Reina Valera 1960. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar la mano y recibir esa palabra? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira la mano levantada de tus hijos, de tus hijas. Dice tu palabra, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Señor, nosotros en esta hora te pedimos que cada persona que haya escuchado la lectura bíblica que hemos tenido, tome su autoridad de hijo y de hija y entienda que no es un favor que ellos reciban poder, riqueza y honra, sino que es un mandato tuyo, porque tú lo tienes para tus hijos por mucho tiempo, y por falta de entendimiento muchas veces tus hijos no reciben lo que les pertenece, sino que vemos a los impíos
modelar autos, aviones, yates, botes, marcas. Pero tu voluntad es que tú a tus hijos le quieres dar a fin de cumplir tu pacto con tus hombres fieles. Señor, te pido que bendiga a mis hermanas, que bendiga a mis hermanos, les dé ideas multimillonarias de negocios, ideas multimillonarias, que haya apertura, Señor, que haya sabiduría, entendimiento, que haya fe en emprender, Señor, sabiendo que no están solos, sino que tú, Padre querido, está con cada uno de ellos. Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas y dales mucho, no de acuerdo al conocimiento de ellos y a sus sabiduría, sino conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu conocimiento, Señor. Declaramos gracia sobre cada uno de ellos. Dale apertura, Señor, a tus hijos. Que no sean avergonzados ante los impíos y ante sus acreedores. Que no sean avergonzados ante los impíos y los acreedores, sino que ellos sean quienes den y presten, porque son tus hijos y no pueden representarte, Señor, y estar en desgracia. Muchas gracias te damos, Señor, porque cada uno de tus hijos reciben sanidad por la palabra, salud sobre sus cuerpos, salud financiera, salud en los socioeconómicos, salud, Señor, en los negocios. Reciben salud y revelación, y que el Espíritu Santo sea el guía eterno de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.